Amigos, familia de Dios, les bendecimos. Les damos la bienvenida a este espacio de tu serie Transformados en Cristo. La semana pasada estuvimos explicando de forma sencilla lo que era el sistema de creencias en el hombre, el cual, ¿verdad?, estaba fundamentado en ideas, pensamientos, creencias y mentalidad. Hicimos un resumen de cuáles son esas plataformas de pensamientos o de creencias donde nosotros como seres humanos muchas veces estamos fundamentados y que de alguna manera no pudimos verlo. También dimos como ejemplo lo que era la mentalidad de temor y cómo la mentalidad de temor estaba fundamentado sobre una base o un fundamento que era algo malo ocurrirá. Y cómo los hijos de Dios debemos estar fundamentados en Cristo. La semana pasada de verdad tuvimos un tiempo bien hermoso de ministración y yo te invito a que en este día estés con toda tu atención en los ojos y tus ojos primeramente colocados en Cristo para empezar a entrar en el tema que tenemos hoy, porque a partir de esta semana vamos a empezar a derribar sistemas de pensamientos y creencias que hemos levantado conforme al mundo y conforme al sistema de este mundo. Y sin más preámbulo vamos a entrar en lo que es la mentalidad de rechazo. La mentalidad de rechazo es una mentalidad que está fuera del diseño de Dios y que está fundamentado principalmente en aquellas personas que generan como especies de murallas. Y esto lo voy a especificar más claramente mediante una lámina, ¿verdad?, que está en un dibujo aquí que habla sobre las murallas, ¿ok? Y podemos ver claramente en la lámina cómo nuestra alma se asemeja a una gran ciudad fortificada, ¿ok? Esa ciudad fortificada está conformado por corazón, voluntad y mente, ¿ok? Sabemos que la voluntad es algo que tú y yo debemos de entregarle a Jesucristo. Desde el mismo momento que le confesamos, la voluntad es algo que nosotros debemos rendir. Y de forma, para ejemplificarte lo que es la voluntad en el hombre, es como la especie de un timón de un barco, ¿ok? Es como la especie de un volante de un carro. Ahí se define a qué dirección quieres tú guiar tu vida, a qué dirección quieres tú guiar los pensamientos. Por lo tanto, nuestra voluntad debe estar rendida completamente a Jesucristo. Cuando la voluntad de alguna manera es tomada por alguna herida, por alguna situación adversa que tú y yo vivimos, generalmente eso viene a dañar el corazón. Y es algo que te voy a presentar en esta lámina. Puedes ver ahí un corazón, ¿verdad?, que fue herido, que fue dañado. Entonces, ¿cuál es la idea de traer heridas en el corazón a nivel de tu alma? Tomar la voluntad, porque cuando la persona está herida y le cuesta sanar, simplemente la voluntad es tomada y luego viene lo que es a tomar la mente, y es cuando en la mente se generan esos edificios, se generan esas paredes, se generan esas construcciones. Aquí podemos ver claramente, amados, cómo tu mente puede representar ese castillo que ves ahí. Tú vas a ver ahí una ciudad recubierta con muros muy altos. Así se levantan los sistemas de creencia y los sistemas de pensamiento en nuestra mente. Y yo te traje este dibujo para que de alguna manera tú puedas ver y puedas asemejar qué es lo que se construye en tu mente. Entonces ahora imagínate que en tu mente está esa gran ciudad fortificada, la cual está llena de castillos, está llena de casas, está llena de calles, pero está completamente cubierta y replegada por paredes. Es tremendo porque esas paredes es lo que los hijos de Dios muchas veces levantamos. Es tremendo cuando simplemente nos llenamos de palabra y no colocamos en práctica. Es tremendo porque en la medida que esas murallas se levantan, simplemente ocurre algo. Cuando el Espíritu de Dios empezó a mostrarme esa muralla en mi mente y en mi alma, fue impresionante cómo el Espíritu de Dios empezó a decirme: ¿por qué levantas esas paredes que lo que haces es que te defiendes aún de mí mismo? Es tremendo. Levantamos esas paredes mentales a través de sistemas de pensamiento y creencia que no permiten que literalmente el amor de Dios, su gracia y su espíritu puedan penetrarla.
porque nosotros mismos somos quienes las levantamos. ¿Y por qué las levantamos? Como una necesidad de defensa, como una necesidad de necesito cubrirme, necesito cuidarme. Es tremendo. Entonces, en nuestra mente, yo quiero que tú empieces a ver cómo se generan esas paredes. Entonces, ¿qué te quiero mostrar a través de esas murallas? Que así se levanta una de las mentalidades que se generan en la mayoría de las personas y que muchas veces nosotros no podemos detectarla. Y eso se llama mentalidad de rechazo. La mentalidad de rechazo es una mentalidad cuyo fundamento psíquico se fundamenta en un pensamiento. No soy importante para alguien. Ese pensamiento se genera una creencia en el ser humano y lo vamos a ver en la lámina claramente, que esa creencia es la orfandad. ¿De dónde proviene la orfandad? La orfandad es el resultado de un fundamento psíquico de una persona que simplemente no se cree importante para nadie. Ahora yo te pregunto, ¿somos importantes para el Señor? ¿Somos importantes para Cristo? Oye, yo creo que sí, porque en la palabra está especificado y está escrito de que Jesucristo nos libró, de que Jesucristo pagó un precio de sangre por ti y por mí. Y fue algo que el Espíritu Santo reveló a mi vida. Cuando todo esto empezó a alumbrarse en mi espíritu, Él empezó a decirme, ¿cómo quieres que te muestre que te amo si ya entregué a mi hijo por ti? Ya te amé, ya te acepté y ya te aprobé. Y esto es algo que el Espíritu de Dios quiere decirte de manera personal. Ya te amé, ya te acepté y ya te aprobé. Mi hijo Jesucristo te lo demostró y te lo demostró a precio de sangre. Entonces, la mentalidad de rechazo es una mentalidad que, si yo te lo ejemplifico, es una pared que empiezo a construir, imagínate. Empiezo a construir una pared en todo mi alrededor. Esa pared no la construyes tú simplemente en lo natural, la construyes en tu mente y es algo que tú no te das cuenta, pero empieza a suceder. Tú empiezas a levantar esas murallas y esas murallas se levantan específicamente por la falta de amor, por la falta de aceptación y por la falta de aprobación. Pero que al mismo tiempo, esos agujeros que se levantan en esa muralla, lo que va a permitir es que se introduzcan dardos, que se introduzcan ideas, que se introduzcan pensamientos por esos huecos, que lo que vienen es a desvirtuar toda tu identidad, que vienen a hablarnos mentiras, nos vienen a decir que no puedes, nos vienen a decir que no puedes solucionar las cosas, nos vienen a decir que no hay esperanza. Es tremendo. La mentalidad de rechazo se fundamenta en una mentalidad, ¿verdad?, de que creemos, de que no somos importantes cuando nosotros tenemos un valor en Cristo. Entonces, ¿qué quiero yo que tú te lleves hoy? Que tú te puedas llevar hoy. Dos cosas. Que la transformación de la mente significa en la práctica sacar fundamentos viejos para colocar los nuevos en la verdad de Cristo. Y en segundo lugar, esto se logra con revelación espiritual y educación emocional. Vuelvo a repetir una llave que lo entregué la semana pasada. No hay reeducación sin revelación de Cristo, no hay reeducación, o sea, nosotros podemos ir directamente a las emociones, amado. Y eso es algo que yo luego voy a profundizar. Vamos a profundizar un poco lo que se explicó la semana pasada, que de repente no quedó claro para algunas personas. El sistema emocional está conformado por 3 áreas principales. El hipotálamo, que es la habitación y la alcoba. La amígdala cerebral, ¿verdad?, que es donde se guardan esas conductas y esas emociones. Entonces, el sistema emocional al mismo tiempo está conectado con nuestro corazón y al mismo tiempo está conectado con nuestra mente. Y es tremendo porque nosotros manifestamos las emociones como resultado de lo que pensamos. Nosotros manifestamos lo que pensamos. Y es por eso que la semana pasada decíamos que nosotros necesitábamos cambiar nuestra manera de hablar para que hubiera una transformación en nuestra mente. Entonces, para seguir un poco
con relación a la mentalidad de rechazo, ¿cómo se define la palabra rechazo en cualquier diccionario de forma general? Es resistir a un cuerpo forzándole a retroceder en su curso o movimiento. ¿Qué significa rechazo? Significa es no aceptar a una persona. Eso es simplemente la palabra rechazo. Mira esto, en la mayoría de los seres humanos es una percepción, no es una realidad. Es una creencia, mira lo que dice aquí, no es tu realidad. O sea, ¿qué te quiero decir? Que todo el sistema de este mundo ha sido diseñado por las tinieblas para que el hombre de una u otra manera pueda sentir rechazo o pueda sentirse rechazado. Te pregunto, ¿el Señor o Jesucristo puede rechazar a una persona? No, en Él no existe el rechazo, ¿ok? Y es algo que quiero hacer una separación aquí, porque existe la diferencia en que cuando por el pecado del hombre hay una separación, pero la separación no es rechazo. Una cosa es rechazo, que es una percepción que se genera en la mente de las personas. O sea, es como una película que la persona se va generando. Esa película viene como resultado de ¿qué? De esa pared que la persona empieza a levantar, empieza a tener pensamientos diferentes a lo que está escrito en la palabra de Dios. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si llegamos a un lugar y una persona no nos saluda, ya la persona que tiene rechazo levanta una muralla y dice, no me saludó, tiene algo contra mí. Es tremendo. Eso es tu percepción, pero no es la realidad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, que si en alguna situación tenemos con un hermano, o sea, lo que tú debes hacer es manifestar el fruto. Y es bueno, acércate tú y salúdalo. Y es la única manera de que tú puedas ir derribando todos esos sistemas de creencias que no son verdad. Por ejemplo, a nivel congregacional, ¿qué sucede mucho? No, el pastor no me llamó. El pastor no estuvo, o la pastora, o sea, es tremendo cómo todos esos sistemas de creencias lo que van es produciendo paredes invisibles. La mentalidad de rechazo es una persona que levanta en lo natural y en lo espiritual paredes. Te está hablando una persona que tenía arraigada la mentalidad de rechazo, yo creo que más rechazada que yo no existía. Levantaba paredes en mi mente de una manera y eso no permitía y todavía me cuesta hasta el día de hoy socializar, todavía me cuesta tener cercanía con personas. ¿Por qué se levanta la mentalidad de rechazo? Porque simplemente no confiamos, porque simplemente perdimos la confianza en alguien, porque alguien de repente tuvo una decepción, nos pudo haber herido. Pero ¿para qué Jesucristo murió por nosotros? Murió precisamente para que nosotros pudiéramos ser libres y pudiéramos aún libertar con el perdón a todas las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, aquí hay algo bien tremendo. Mira esto, una mentalidad de rechazo radica en alguien que constantemente busca sentirse y creerse a sí mismo importante. No tiene posición de hijo en su mente. Gasta toda su energía física y mental para lograr tapar su deficiencia, manifestándose de forma abierta en problemas de conducta y relaciones con los demás, ¿ok? ¿Qué te quiero decir? Que una persona con mentalidad de rechazo, que esa era la mentalidad que yo tenía muy arraigada, era una persona que como vivía gastando energía, haciéndome películas en mi mente con las personas, literalmente. Cuando hay una mentalidad de rechazo, las personas vivimos en situaciones de estrés constante, estrés constante, porque en lugar de pensar lo bueno, porque para eso fuimos diseñados por Dios, para pensar lo bueno, para pensar lo puro, para pensar lo amable, no es algo que practicamos, porque aunque lo decimos, amados, no lo hacemos. Y ese era mi caso. Yo conocía la palabra de Dios, leía la palabra, le servía al Señor, pero aún así gastaba toda mi energía psíquica pensando lo malo, pensando cómo defenderme, vivía con temores internos y externos que no me permitían literalmente acercarme a las personas. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el propósito de Dios cuando te salvó? ¿Cuál es nuestro propósito? Primeramente manifestar a Cristo para poder
manifestarle a Cristo a los que no le conocen, ¿verdad que sí? Ahora yo te pregunto, ¿nosotros con este tipo de conductas y con esta forma de actuar podemos de alguna manera manifestar a Cristo? ¿Podemos de alguna manera acercar a las personas a Dios? Lo dudo. En mi caso no fue así. En mi caso fue todo lo contrario. Y te está hablando una persona que vivió lo que te estoy hablando. Literalmente el Señor empezó a mostrarme esas murallas en mi mente y empezó a decirme, Eliana, baja las paredes. Conmigo no necesitas defenderte. Yo te conozco. Y yo te formé, yo te creé, te hice con un diseño. Y hoy el Espíritu de Dios quiere decirte, si tú de alguna manera te has sentido identificado con este tipo de creencias, con este tipo de conducta, quiero decirte que Jesucristo está ahí al lado tuyo para tenderte la mano y decirte, hijo mío, aquí estoy. Vamos a bajar esas murallas. El Espíritu de Dios con su poder, con su gracia y con su amor puede simplemente con un soplo de vida, derribar todas esas murallas y esas murallas convertirlas ¿en qué? En el diseño original, un hermoso huerto. Así somos en Cristo, amado. En Cristo somos como ese hermoso huerto, un huerto lleno de árboles verdes, árboles plantados junto a corrientes de agua, que su hoja nunca cae. Somos como árboles que tenemos grandes frutos, que manifestamos la imagen y el amor de Cristo. Ahora yo te hago esta pregunta, ¿cuántos de los que me están escuchando ahí en su casa anhelan manifestar en su mente y en su alma y ser esas personas que llevan mucho fruto para que nuestro Padre Celestial se sienta gozoso de que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios? Pero para eso, amados, necesitamos dejarnos transformar por el único que puede transformarnos, y ese es Jesucristo, ¿ok? Entonces, ese fundamento, coloqué yo aquí, cuando esa muralla empieza a ser construida desde nuestra concepción, dice aquí, se construyen esos huecos por la falta de amor, aprobación y aceptación, y esto genera en cada persona una desviación o un daño en lo que es su sana identidad, ¿ok? Es tremendo porque la mayoría de las personas que el Señor me ha permitido de repente acercarme en este tiempo para ayudarlas con este tipo de mentalidad, son personas que tienen una distorsión de identidad bien tremenda. A veces no sabemos, a veces juzgamos a las personas y no sabemos qué han vivido. No sabemos qué tantas cosas están arraigadas en sus sistemas de creencia, y son personas que literalmente a veces llegan y lloran y me dicen, ¿cómo hago para salir de aquí? Yo quiero salir de esto, pero no hallo cómo hacer. Siempre estoy pensando lo malo, siempre. Entonces, literalmente, cuando estas personas y cada uno de nosotros empezamos a ver que esas murallas son derribadas, es cuando Jesucristo les tiende la mano y puede sacarlos de ese lugar. La mentalidad de rechazo es una mentalidad que genera mucho estrés, que genera cárceles, y lo más impresionante es que como siempre estamos buscando aprobación de los hombres, y es tremendo, ya tenemos una aprobación en Cristo, pero aunque nuestro espíritu lo sabe, en nuestra alma y nuestra mente todavía no se concatena, y eso hace que vivamos estresados y vivamos queriendo complacer a todos. ¿A cuánto les ha pasado eso de forma personal? Que a todo el mundo le decimos que sí, nos comprometemos con todo el mundo y a veces no podemos cumplir porque somos humanos. Entonces, cuando eso no puedes cumplirlo, simplemente empiezas a sentir emociones, empiezas a sentir muchas cosas que lo que vienen es a perturbar tu vida, pero que hoy el Espíritu de Dios te está diciendo, detéctalas, date cuenta. Hay un tipo de mentalidad que se levantó. ¿Por qué? Porque estás buscando afuera lo que ya tienes adentro. Te tengo una noticia. La mentalidad de rechazo es una mentalidad fundamentada en que buscas en los demás, buscas afuera aprobación, amor y aceptación, cuando ya Jesucristo nos la dio. Entonces vivimos literalmente corriendo. Si tú me preguntas cómo era la Eliana de antes, yo me veía como en esa muralla encerrada, como en esa gran ciudad encerrada,
y aunque proclamaba el nombre de Cristo y hacía muchas cosas, era como que no podía salir y quería hacer muchas cosas y simplemente no podía. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas de las personas que me están escuchando en este momento se han sentido así? ¿Cuántas de las personas que me pueden estar ahorita escuchando han sentido simplemente que quieren salir de esa muralla y no hayan cómo hacerlo? Pues hoy Jesucristo te hace un llamado. Hoy Jesucristo te dice, todo lo puedes en mí. Yo soy tu Padre, yo vengo con mi amor, con mi gracia y mi misericordia. Lo tremendo es que este tipo de mentalidades generan mecanismos defensivos que fácilmente los podemos ver y los podemos estudiar. No lo vamos a profundizar, ¿ok? Esta semana, porque quiero que te quede bien claro hoy qué es una mentalidad de rechazo, ¿ok? Otra cosa que te quería comentar es que este tipo de mentalidades se arraigan principalmente porque en nosotros estamos más enfocados en mi yo que en Jesucristo y en los demás. ¿Por qué aún en los hijos de Dios existe rechazo? Porque no ha habido una transformación completa, porque estamos en ese crecimiento, porque estamos dando esos pasos con el Señor. Y si tú hoy estás conectado y estás escuchando todo acerca de la mentalidad de rechazo, es porque el Espíritu de Dios te está alumbrando hoy los ojos y te está diciendo, hijo mío, hija mía, no temas. Esto es parte del camino, esto es parte de lo que debes superar, porque no eres huérfano, ¿ok? Tienes un valor y eres importante para el Señor, pero sobre todo somos de valor y somos de importancia cuando podemos manifestar y podemos ir a las almas y podemos ir a otras personas y solamente con nuestras conductas y con nuestra forma de ser manifestar a Cristo. ¿No sería algo hermoso? Lo que el Señor está haciendo en este tiempo es que nosotros podamos manifestar esa conducta. Entonces, ¿cómo se genera principalmente esa mentalidad de rechazo? Desde nuestra niñez, por esa falta de esas 3 vitaminas. Pero hay algo que se llama trauma. La palabra trauma se define como un hueco, como una perforación. La palabra trauma viene como resultado de las heridas y de muchas cosas que tú y yo pudimos haber vivido. Entonces, no solamente construimos esa muralla para defendernos o para cuidarnos. ¿De quién nos cuidamos? Yo te hago esta pregunta. ¿De quién nos estamos cuidando si nosotros tenemos a Cristo? La palabra dice, nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, dice. Nosotros a cara descubierta. Dice, como un espejo, manifestamos la gloria de Dios. Dice, somos transformados, dice, de gloria en gloria. ¿Qué tenemos que hacer para ser realmente transformados? Tenemos que dejar y quitar esas murallas que nosotros mismos hemos construido. Esas murallas pueden ser máscaras, esas murallas pueden ser apariencias, esas murallas pueden ser muchas cosas que tú levantas. ¿Por qué las levantas? Porque tienes miedo a ser juzgado, porque tienes miedo a que no te acepten. ¿Qué es rechazo? Es no aceptar a una persona. Y sí, psicológicamente existen tipos de rechazo. Existe el rechazo abierto, existe el rechazo cerrado. Existen muchas cosas que yo te pudiera definir aquí sobre el rechazo. Pero no es la idea de que tú simplemente te vayas con un conocimiento de lo que es rechazo. Sabemos que el rechazo significa no aceptar a una persona, que existe un rechazo abierto cuando una persona literalmente no te acepta como eres, pero también existe un tipo de rechazo, por ejemplo, cuando hay niños que nacen, ¿verdad? Y son colocados en incubadoras y son separados de sus padres desde que nacen. A veces hay conductas en personas ya mayores que me ha tocado de alguna manera entregarles estas herramientas y las personas me dicen, yo trato de confiar en las personas y no puedo. O sea, quiero confiar y no hallo cómo. Y resulta que cuando nos vamos de repente a cómo fue su concepción, nos vamos a cómo fue su origen, cómo fue su inicio, simplemente les cuesta mucho confiar porque desde sus primeros años de vida, a lo mejor no tuvieron a sus padres, no tuvieron a sus seres queridos, pero te tengo una noticia, en Jesucristo
todo es hecho nuevo. Todo, absolutamente todo. Yo no sé cómo fue tu nacimiento, yo no sé cómo fue tu origen, pero te puedo decir que tu final es glorioso. Porque si tú estás conectado y estás escuchando acerca de todos estos tipos de mentalidades, es porque el Señor en su amor y en su misericordia lo que quiere es liberarte. Lo que quiere es que tú puedas realmente, como lo dije en el preámbulo, gustad y ved esa buena voluntad de Dios, la cual es buena, la cual es agradable, la cual es hermosa. Y hay una palabra que dice, yo sé los planes para ustedes, dice planes de bien y no de mal, pero el Señor realmente quiere que tú y yo en este tiempo podamos vivir qué son esos planes, cómo son esos planes, porque el Señor nos da esa capacidad de salida. Acuérdense que la salvación es aplicable, la salvación es capacidad de salida. Entonces, ¿cómo se forman esos traumas? ¿Ok? Dice, los traumas son las puertas usadas por el infierno para meter sus diseños en la mente del hombre. Esos son los traumas. Los traumas es un agujero que se construyó en esa muralla que construimos. ¿Para qué? Para defendernos de la intemperie, para defendernos de todo lo que está fuera de nosotros, porque simplemente, amados, eso fue lo que conocimos, ¿ok? Entonces, dice, para provocar rechazo en el hombre, el enemigo necesita puertas de acceso y esas puertas son los traumas. Una vez generado el trauma, se produce dentro de la mente del hombre la interpretación de rechazo. Esto es básico para que se pueda levantar una mentalidad de rechazo. Ahora yo te hablo un poco de esto. Cuando Satanás pecó contra Dios, Dios lo sacó de su reino. El pecado tiene una consecuencia, la separación, pero la separación no significa rechazo. ¿Se entendió esto? Una cosa es que por el pecado existe una separación, pero la separación no viene y no tiene nada que ver con rechazo. El rechazo es una dinámica del infierno que ha generado en el hombre un sistema de creencias en donde el hombre se siente que no es importante ni especial para nadie. ¿Ok? Mira esto, Dios no rechazó a Satanás, Dios lo sacó por causa del pecado. ¿Ok? El diablo sabe esto y por esto pervierte los diseños de Dios. Él busca que el hombre se sienta rechazado y que de esta manera se separe de Dios. ¿A cuánto les ha pasado eso? Como traemos estas dinámicas de pensamiento en donde simplemente no tuvimos esta vitamina de amor, de aceptación y de aprobación, cuando nosotros de alguna manera fallamos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Generalmente, amados, buscamos separarnos de Dios. Si nos congregábamos, dejamos de congregarnos. Si de alguna manera tenemos mentores, tenemos pastores, de repente ellos empiezan a llamarnos, comienzan a buscarnos. ¿Y qué generalmente es lo que hacen las personas? Se esconden, ¿ok? Entonces, una mentalidad de rechazo es una mentalidad que está fundamentada en esos sistemas de creencia, ¿ok? Y lo que produce en el hombre es separación. Lo que produce es que el hombre se sienta simplemente que no es aceptado, que no es amado, ¿ok? Porque al infierno le conviene que no nos acerquemos al único dador de la luz y de la gracia de Dios, ¿ok? Mira esto, nadie puede impedir que Dios te ame, pero quiere lograr que el hombre no sienta ese amor. Escúchame, no hay nada que tú y yo podamos hacer para que el Señor deje de amarnos. Al contrario, amados, entre tú y yo más fallamos, más el amor de Dios está ahí con nosotros. Y no con eso te estoy diciendo que tienes permiso o que tienes licencia para fallar. Al contrario, es cuando más tenemos que humillarnos, es cuando más tenemos que buscar de Él. ¿Ok? Entonces, cuando el hombre vive traumas que dañan los fundamentos psíquicos que le permiten socializar,
este comenzará a actuar de forma coherente a su dinámica interna, ¿ok? Entonces, mira lo que dice esta palabra en Efesios 1 del 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, para obtener la persona que tiene este tipo de mentalidad, para obtener el amor, la aceptación y la aprobación, esta persona va a comenzar a generar mecanismos defensivos, ¿ok? Mecanismos defensivos que de alguna manera van a generar conductas. Y eso puede ser fácilmente apreciable. Y es tremendo porque el rechazo es como un enemigo dentro de nosotros, es como un gigante dentro de nosotros que está simplemente oculto. Y tú mismo a veces no te das cuenta que eso está dentro de ti. ¿Cómo nos podemos empezar a dar cuenta de alguna manera que eso está operando en tu vida? Cuando tenemos situaciones o problemas para socializar de forma natural con las personas que están en nuestro entorno, ¿ok? Y esto es algo que tú y yo tenemos que empezar a trabajar. ¿Por qué tenemos que empezar a trabajar en ello? Porque al Señor le interesa las almas, al Señor le importa lo que tú y yo podamos manifestar. Tú y yo somos la imagen de Cristo. Y si tú y yo podemos manifestar el amor, el gozo, podemos manifestar todas estas cosas, créame que ese va a ser la mayor evangelización que podemos hacer en este tiempo en nuestra casa, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestra familia. Te está hablando alguien que tenía una identidad completamente distorsionada. Y cuando te hablo distorsionado, no te estoy hablando de repente a nivel sexual, pero sí a nivel de mi carácter completamente distorsionado. El enemigo desde que era una niña siempre habló a mi mente y me decía que yo no era buena, me decía que yo era mala, me decía que yo no iba a triunfar en la vida. Siempre desde niña pude escuchar esta voz hasta que escuché el silbido apacible y la hermosa voz de Jesucristo cuando me llamó y pudo hablarme de su amor, pudo hablarme de su diseño. Y aún, amados, aún haciendo esto aquí para ustedes, sigo luchando con voces, sigo luchando con situaciones, ¿verdad?, que quieren venir a decirme de alguna manera que no puedo hacerlo, cuando todo lo podemos en Cristo. Pero cuando tú y yo damos esos pasos de fe, cuando tú y yo abrimos nuestro espíritu, abrimos nuestra alma y nos rendimos al Señor y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que yo quiero hacer tu voluntad. Yo solo sé que quiero servirte. Yo no sé, Señor, cómo hablarle a los cautivos allá afuera, pero Señor, yo quiero que tú me uses, simplemente quiero eso. Cuando tú haces eso, el Señor se llena de gozo y simplemente el Espíritu de Dios empieza a liberarte. El Espíritu de Dios empieza a soltar todas esas cadenas y en su luz Él empieza a descubrir, Él empieza a quitarte esas paredes y Él empieza a decirte, hijo mío, hija mía, sigue adelante, no temas, yo estoy contigo. Hay una palabra que para mí ha sido rema para ir en contra de este tipo de mentalidad y es, aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice la palabra, con todo el Señor te va a recoger, ¿ok? Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te va a recoger. Entonces, esa es una palabra que ha sido rema y que de alguna manera me gustaría que quedara hoy grabada en tu espíritu, porque no sé cuál fue tu inicio, no sé si algunos de los que están conectados a lo mejor conocieron sus padres, no los conocieron, no saben cómo fue su origen, pero al Señor no le importa cómo fue tu origen, al Señor le importa quién eres hoy. Y derribando este sistema de creencias y este sistema de pensamiento de mentira, tú simplemente te puedes convertir en un hijo de Dios. En un hijo de Dios que puede manifestar la imagen de Cristo, que sabe quién es,
donde quiera que esté, porque Cristo está en él, porque es la luz de Cristo la que está en ti, no es tu propia luz. Y es ahí, amado, donde tú simplemente desbordas tu corazón de agradecimiento, cuando puedes ver hasta dónde el Señor te ha llegado, hasta dónde el Señor te ha llevado, y aún lo que has podido lograr en él. Tú dices, wow, Señor, sin ti no puedo hacer nada. Contigo todo lo puedo hacer. Y tú me puedes ver hoy aquí parada y me puedes ver de repente que estoy fluyendo, pero créeme que vengo de romper muchísimas estructuras. Y si el Señor te ha hecho un llamado en este tiempo para predicar el evangelio del reino a los cautivos, a los perdidos, el Señor te va a sustentar, el Señor va a romper en ti tus propios gigantes, el Señor va a romper tus propios límites como lo hizo conmigo. Yo lo declaro y lo creo que va a ser así, porque no importa si esa mentalidad puede estar o no puede estar en ti. Hoy esa mentalidad ha empezado a ser descubierta. Hoy esa mentalidad ha empezado a las paredes que habías construido en tu mente, empiezan esos fundamentos a aflojarse, empiezan esos fundamentos a perder fuerza, porque en la medida que la luz de Cristo, que el amor de Dios sigue penetrando dentro de tu sistema de creencia, todos esos edificios empiezan a destruirse, amado. Y lo más hermoso es que el Espíritu de Dios no viene como uno a veces en su mente cree, amado, que yo en mi mente pensaba que el Señor iba a venir con una mandarria, hermano, a romper todo ese edificio. Amados, Dios no trabaja así. Dios no golpea. Dios viene con sus lazos de amor. Dios viene con niveles mayores de luz a tu vida, y todos esos fundamentos empiezan simplemente a descubrirse, empiezan simplemente a derribarse, amado. Y déjame decirte que en la medida que esa transformación viene pasando en tu vida, tú simplemente dedícate a tener tus ojos puestos en Él, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. En la medida que tú tengas tus ojos fijados en Él, todas esas estructuras van a venir cayéndose y tú ni siquiera te vas a dar cuenta en qué momento cayeron. Si tú me preguntas, Eliana, ¿en qué momento cayeron esas estructuras de tu vida? No te lo puedo responder. Solo te puedo garantizar de que Jesús es real, de que Él lo hace, y lo hace porque hoy yo estoy aquí, una persona que creía que no podía hacer muchas cosas, y por el agradecimiento y el amor a Él, estoy completamente expuesta aquí delante de ustedes para decirte que soy un testimonio vivo, que soy un milagro vivo, que el Señor y Jesucristo sí transforma la mente, sí saca de ti la orfandad, sí saca de ti esos sistemas de pensamientos que no te han permitido avanzar. La orfandad es un pensamiento que no te permite avanzar. Es un pensamiento que no te permite confiar. ¿Sabes por qué? Porque te hace creer que estás solo. Te hace creer que nadie puede ayudarte. Cuando toda nuestra ayuda, ¿qué dice el Salmo? Nuestra ayuda y nuestro socorro viene del Señor. No se duerme, ni se dormirá, dice la palabra, el que guarda tu vida y la mía. Pero qué hermoso no es simplemente decir ese salmo con palabras y que tengamos ese salmo como algo mental y que simplemente se quede ahí, porque en lo que yo salgo a la calle, entonces sí, no se duerme el que me guarda, pero yo ando con escoltas por todos lados, porque no se duerme el que me guarda. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, es una confrontación, ¿ok?, entre la luz del Espíritu y lo que el sistema de este mundo me ha enseñado. Amados, en base a todo lo que hemos hablado y que hemos enseñado hoy, yo quiero hacer una administración directamente a tu vida y te quiero pedir ahí donde estás, en tu casa, que de verdad tú puedas soltar cualquier cosa que estás haciendo. Solamente te voy a pedir 5 minutos que le regales al Señor y que le regales a su Santo Espíritu para que Él pueda profundizar y pueda empezar a hacer esa obra maravillosa. Así como la hizo conmigo,
sé que la va a hacer contigo y la va a hacer con todo su pueblo. Entonces, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, amado Jesucristo, nosotros nos unimos como cuerpo, nos unimos como iglesia con cada una de las personas que están en esta hora conectadas, de la nación donde estés conectada, donde quiera que tú puedas estar, en el nombre poderoso de Jesús. Nos unimos en el Espíritu contigo, Jesús, para que tú en esta hora seas con tu luz, seas con tu amor, pudiendo penetrar y pudiendo entrar, aún descubrir la idea, el pensamiento, la creencia más profunda que pueda haber en la vida de cada una de estas personas. Que tú seas en esta hora sacando, derribando en esta hora todas esas paredes, Señor, en la mente de las personas que no han permitido que tú puedas trabajar, que tú puedas entrar aún más, Señor. Puedo ver cómo hay paredes de concreto levantadas en la mente de alguna de las personas que están conectadas. Pero hoy el mismo Cristo está entrando en esa pared de concreto y Él te toma de la mano hoy y te saca de ese lugar. Te saca de ese lugar en el nombre de Jesús, porque Él viene a tomarte de tu mano derecha. Él te sustenta en esta hora con tu mano derecha y te saca en esta hora en el nombre de Jesús de toda cárcel de concreto, esa cárcel que construiste en tu mente desde tu niñez, esa cárcel que vino como resultado en el nombre de Jesús de la falta de amor, de la falta de aprobación, en el nombre poderoso de Jesús. Es el mismo Jesús que empieza a entrar, que empieza a penetrar. Una vez que Él ha sacado tu vida de esa cárcel de concreto, empieza ahora la luz de Cristo a penetrar aún más en tu consciente, en tu subconsciente, en tu inconsciente. La luz de Cristo en esta hora empieza a resplandecer. La luz del primer día, la luz de Jesucristo en esta hora empieza a profundizar, empieza a resplandecer, sacando todo sistema de pensamiento, sacando en esta hora toda mentira, todas las mentiras que el diablo te habló con relación a tu identidad. Ahora mismo empiezan a ser derribadas, empiezan a ser descubiertas desde el lugar donde fueron fraguadas. En el nombre poderoso de Jesús, empieza la luz de Cristo a remover, empieza la luz de Cristo a limpiar. Esa luz viene como aguas, es una especie de luz líquida que está entrando a lo profundo de tus cámaras. Las cámaras en esta hora que han sido escondidas, que tú no has permitido que el Señor pueda entrar. Ábrele esas cámaras hoy al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está ahí penetrando, está ahí removiendo, pero sobre todo veo cómo Él viene a abrazarte, cómo Él viene a decirte: hijo mío, hija mía, yo te amo, yo te amé, y no puedes hacer algo para que yo deje de amarte. Yo te amo con amor eterno, te dice el Señor. Te amo con amor eterno. Por lo tanto, hoy he venido a prolongarte mi misericordia. Empieza esa luz empieza a penetrar aún más. Deja que esa luz empiece a penetrar. No pelees con tu mente, no es con la razón, con la razón. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que todo pensamiento racional que no está permitiendo que puedas creer hoy, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora empieza a ser descubierto ese pensamiento racional que no ha permitido que puedas acercarte confiadamente al trono de la gracia, que puedas acercarte confiadamente a su eterno amor y a su eterna misericordia. Puedo ver cómo algunos de ustedes
pudieron acercarse, cómo algunos de ustedes pudieron adentrarse y pudieron ser abrazados por la luz y por la misericordia del Señor. Por eso, si de alguna manera tú te has sentido identificado y esas estructuras las quieres aún sacar a luz y necesitas conversar, porque también conversar con una persona oportuna es un nivel de luz, yo te invito a que tú te puedas comunicar al número que vamos a colocar en pantalla, que ahí te vamos a dar toda la ayuda y todas las herramientas que necesitas, porque el tiempo de tu liberación ha llegado. Te bendigo, amén.